Miércoles 7 de febrero, lección número 6, me levantaré. Texto para memorizar. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmo 12:5. Señor Jehová, eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que no dará por inocente al malvado, que extiende tu misericordia por 1000 generaciones y te agradas con todo aquel que guarda tus mandamientos. Permítenos guardarlos, no para ser salvos, sino porque fuimos salvos en la cruz del Calvario. Amén. Para hoy miércoles, derrama sobre ellos tu ira. ¿Qué es la ira de Dios? Es la manifestación de su indignidad ante la injusticia. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. Y transgresión de la ley no es violar un mandamiento. Transgresión a la ley es poner triste o entristecer a la ley en persona llamada Cristo. Porque el comentario bíblico tomo 5, página 1105, dice la pluma inspirada que Cristo es la personificación de la ley. Si Cristo es la personificación de la ley, cuando yo violento el mandamiento que dice no matarás, estoy entristeciendo a Cristo y estoy golpeando a Cristo y estoy hiriendo a Cristo y estoy matando a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Fueron nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Injusticia. ¿Y qué es injusticia? Injusticia es desobediencia a la ley de Dios, que son 10 mandamientos. Y Jesucristo lo hizo bien fácil. Resumió la ley en 2 expresiones literales, diciendo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante mandamiento, porque de él se puede cumplir entonces: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede amar a Dios y odiar a su hermano. Y el odio no consiste en esa aversión. El odio no es simple aversión, repudio a una persona, no. Odio también es usted pasar por alto, hacerle un bien a una persona. Eso es odio pasivo, pero es odio. Ser indiferente a las necesidades de los demás, eso es odio. ¿Y qué nos dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque nadie se aborreció. Todo el mundo come y toma y se viste, porque nadie, dice esto Pablo, nadie aborreció a su cuerpo, lo cuida. Las mujeres son locas con su pelo, los hombres con sus zapatos, sus vestidos, sus pantalones y camisas. Les gusta vestir impecable los hombres en la tierra. Pero toda injusticia es una ofensa al dador de la ley. Él pudo haber entregado a Moisés los 10 mandamientos y descender del monte Sinaí con ellos. No, Dios proclamó. La ley de Dios que le entregó a Moisés fue audible. Todos los millones, eran 4 millones de judíos que había alrededor del monte Sinaí. Esos 4 millones de judíos escucharon la ley de Dios, a Dios proclamar cada mandamiento. Y mientras proclamaban cada mandamiento, iba escribiendo lo que proclamaba. Eso fue enseñanza audiovisual de Dios. Tremendo maestro. Y Dios quiere que entendamos que toda injusticia será llevada al santuario, donde Dios
ejerce o ejecuta justicia contra el transgresor. La gente piensa que pecar es matar, es robar. No, esos son actos pecaminosos. Pecado es transgresión, pero la palabra transgresión no es infracción realmente. Mire, ahí en Santiago capítulo 3, versículo 4, nos dice qué es el pecado. Dice así, Santiago capítulo 2, dice: porque cualquiera que hubiere guardado la ley toda y hubiera ofendido en un punto es culpable de todos. ¿Qué significa eso? La palabra transgresión significa hacerle un hoyo a la ley con el propósito de destruirla. No te queremos. Cuando pecamos es un intento de hacerle un hoyo a la ley con ese odio acerbo hacia ese código ético y moral. Y Dios nos da tiempo, 20 años, 30 años, 50 años, 60, 70, 80, 90 años de existencia. Nos da tiempo para que conozcamos su camino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios quebrantará a los transgresores de la ley. El Salmo 69 nos dice: derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Hermanos, no pensemos que Dios es tan bueno que Él permite. No. Dios es bueno, pero también Dios es justo. En el comentario bíblico, tomo 3, página 1184, la pluma inspirada hace una tremenda revelación de lo que es la dignidad y la santidad de Dios. Dice aquí, la paciencia, pongan atención a esta lectura breve, la paciencia y la magnanimidad de Dios, que debieran enternecer y subyugar el alma, tienen una influencia totalmente distinta sobre los descuidados y pecaminosos. Los inducen a rechazar las restricciones y los hacen más decididos en su resistencia. Piensan que Dios, que durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad. Si tuviéramos en una dispensación, si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, las ofensas contra Dios no ocurrirían con tanta frecuencia. Recuerda el Antiguo Testamento. Los pastores Nadab y Abiú jugaron con Dios oficiando borrachos y cayó fuego del cielo y los achicharró. Con Dios no se puede jugar. Sigue diciendo. Pero aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro. Y agrega, hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, o sea, sin arrepentimiento, no se detendrá hasta haberle dado fin totalmente. Muy pocos se dan cuenta de la pecaminosidad del pecado, o sea, de la malignidad del pecado. Se hacen la ilusión de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable. Pero los casos de María, Aarón y David, ¿qué pasaron con ellos? María, por criticar a la dirigencia, Dios se convirtió en leprosa. Aarón, por el becerro de oro que edificó, promovió el culto licencioso, no entró a la tierra prometida. Y David, el pecado cometió mandando a matar al marido de una muchacha que estaba enamorado de ella,
llamada Betsabé, David sufrió que hasta un golpe de estado le dio a Absalón. O sea, los casos de María, Aarón y David y muchos otros demuestran que no es seguro pecar contra Dios, ya sea con hechos, palabras o aún el pensamiento. Dios es un ser de infinito amor e infinita compasión, pero también declara de sí mismo que Él es fuego consumidor, Dios celoso. Comentario bíblico, tomo 3, página 1184, Elena G. de White. ¿Y sabe qué pasaría? Dice ella, en el libro Maranata, el Señor viene, página 336, dice ella, que si no hubiera justicia ni sanción, el gobierno de Dios carecería de estabilidad. ¡Wow! ¡Qué cita! Lo voy a repetir. Si no hubiera justicia ni sanción, el gobierno de Dios carecería de estabilidad. La unión de la justicia y la misericordia perfecciona la salvación. La misericordia nos invita a entrar en la ciudad de Dios a través de sus puertas. Y la justicia, oiga bien, se complace en otorgar a toda alma obediente los privilegios plenos que le corresponden como miembro de la familia real e hijo del Rey del Cielo. Entonces dice ella, si tuviéramos defectos de carácter, no podríamos franquear, o sea, cruzar las puertas que la misericordia ha abierto para los obedientes, porque la justicia está en pie junto a la entrada y requiere santidad de todos los que quieran ver a Dios. Maranata, el Señor viene, página 336, Elena G. de White. Hermanos, hay que ser santo. Y ser santo no es andar con las manos puestas así en el reflejo, no. Ser santo es obedecer la luz que Dios nos ha dado. Eso es santo, obedecer la palabra de Dios. Mira qué fácil, obedecer. Quiero terminar con esta cita. En Maranata, página 337, la sierva de Dios dice, si la justicia hubiera desaparecido y fuese posible vuelvo a leer, si la justicia hubiera desaparecido y fuese posible que la misericordia divina abriese sus puertas a toda la humanidad sin tomar en cuenta su carácter, habría en el cielo una situación de desafecto y rebelión peor que la que se produjo cuando Satanás fue expulsado. Si no hubiera justicia, solamente misericordia, el cielo peligraría la estabilidad. Y sigue diciendo ella, se romperían la paz, felicidad y armonía del cielo. El traslado de la tierra al cielo no cambiará el carácter de los hombres. La felicidad de los redimidos en el cielo será el resultado del carácter semejante al de Cristo que hayan formado en esta vida. Si usted es una persona desorganizada aquí abajo, lo va a hacer en el cielo. Entonces, esas cosas hay que superarlas aquí abajo antes de subir al cielo. Y dice aquí, los santos del cielo habrán comenzado por ser santos en la tierra. Vivir la luz recibida en la palabra de Dios aquí en la tierra. Y no es necesario que Cristo venga por segunda vez para ser felices. No, podemos ser felices ahora, hoy, sábado, hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles, podemos ser felices. Teniendo a Cristo, porque Cristo no tiene felicidad. Él es la felicidad. Cuando se tiene a Cristo hay alegría en el corazón. Dice aquí, la ley de Dios no es debilitada por el Evangelio, pero el poder del pecado es quebrantado y se extiende el centro de la misericordia al pecador, el pecador penitente.
Dios nunca abandonará a su pueblo en su lucha contra el pecado. Maranata, el Señor viene, página 337 de Elena G. White. Mis hermanos, tenemos que ser justos porque al Dios el que servimos es justo. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana, jueves 8 de febrero, el juicio del Señor y el santuario. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Lléveme en sus oraciones. Pasen un feliz día.